arranquemos con la destitución del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya son dos presidentes, primero José Carlos Tuárez y luego Cristian Cruz, que han tenido que ser destituidos por irregularidades. Mucha gente dice que ya el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que desaparecer. ¿Cuál es su criterio sobre la destitución de Cruz y también sobre esta posibilidad de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Doctor, bienvenido a través de Radio Colosal. Muy buenas tardes, un respetuoso y cordial saludo para todos quienes son parte de esta tribuna de la democracia, de esta emisora que procura cumplir los objetivos de los valores republicanos. Y un saludo respetuoso y cordial para los distinguidos radioyentes en todo el país y fuera del país a través de lo que significan pues el sistema electrónico, a través del internet. Mire, yo creo que es necesario hacer algunas reflexiones clarísimas y los antecedentes de lo que ha pasado en el Ecuador. Primero, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, que fue el que lo encabezó el doctor Julio César Trujillo, ha tenido el cuidado, o tuvo el cuidado, para que los señores correístas queden en los mismos puestos, para que no exista ninguna reestructuración de la función judicial, para que en la Fiscalía estén prácticamente las mismas personas que estuvieron con Correa, para que en el Consejo Nacional Electoral, el CNE, tenga mayoría el correísmo con el Partido Social Cristiano, a través de la doctora Diana Tamaín, que como sabe todo el mundo era legisladora de Pachacuti y que ella labora y está cerca de las posiciones del correísmo porque tiene alianza con la señora, la doctora Estela Cero, que es correísta de la provincia de Cotopaxi. Y el tercer voto con el que hace mayoría es el vocal de Jaime Nebot y del Partido Social Cristiano, el señor José Cabrera Zurita. Pero además yo quiero que recordemos en lo que tiene que ver con el Consejo, justamente al que ayer le están destituyendo a su presidente. De Participación Ciudadana. Sí, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya el que le sustituyó al transitorio. Allí habían 203 candidatos, óigame, 203 candidatos. De los 203 candidatos, eliminaron en una sola tarde o noche, hacia el 20-21 de noviembre del año 2018, antes de irse el Consejo Nacional, Consejo de Participación Ciudadana, y el organismo electoral que nombró el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lo presidía en esa época el doctor Gustavo Vega, sacaron de los 203, sacaron a 158 y quedaron con 45 candidatos de los 203 que había, pero sobre todo tuvieron el cuidado de que los correístas se queden allí y para disimular pusieron dos candidatos que no eran correístas, pero a los que no les dieron la posibilidad del ingreso, precisamente que es cuál el caso. Yo quiero que recordemos, era David Rosero y el otro era Carlos Figueroa. Yo pienso que el que verdaderamente hubiera ganado o hubiesen tenido el mayor número de votos eran ellos. Pero después de la votación del día del 24 de marzo del año 2019, resulta que los que fueron elegidos eran casi todos los correístas y los socialcristianos. Vale la pena hacer memoria de esto porque esa es la verdad. ¿Quién fue el que supuestamente resultó designado? Era el padre Tuárez, y que todo el mundo sabía que era párroco en Guayaquil, en uno de sus barrios, donde mandó a pintar las casas, según denunció alguna gente, del color verde, del color precisamente de las listas 35. Entonces, ¿cómo es que ganaron ellos la elección? Porque el Consejo Nacional Electoral anterior al actual, quiero recordar, eliminó a gran parte de los, de los candidatos no correístas. 158 candidatos o precandidatos fueron eliminados en una tarde y noche, en la última sesión del Consejo Nacional Electoral anterior. Es
porque estaban además dos vocales que ahora siguen en el Consejo Nacional Electoral actual, pues. ¿Y qué es ilegal? Pero yo quiero además que recordemos, ¿por qué le votan a Tuárez? Tuárez dio una declaración el 4 de abril, ya elegido, del año 2019 en el comercio. Él dijo, como buen correísta, de que lo que iba a realizar era precisamente pedir que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya no el transitorio, sino ya el subsiguiente, le iba a pedir a la Fiscalía que investigue el caso INA Papers, en la que están involucrados personas allegadas a quien fue proclamado presidente de la República, el señor licenciado Lenín Moreno, luego del fraude electoral que organizó Rafael Correa. Y lo sacaron al padre Tuárez porque él cometió ese, ¿cómo llamaríamos? Desliz, error, franqueza. Nos quedamos sin la comunicación. Y sí, hay que decirlo, esa es una verdad. O sea, de verdad, ese fue uno de los problemas. Hubo de reiterar, y tenemos que reiterar, que este es uno de estos inconvenientes que siempre nos ha dejado una preocupación, porque lo del famoso cura Tuárez no es poco, pues, no es poco, y eso tenemos que decirlo, ¿no? O sea, la situación pasa por diferentes temas que son siempre preocupantes y que de alguna manera nos dejan una inquietud, porque no es tan simple este tema. Ya estamos de nuevo con el doctor Diego Delgado. Estábamos hablando de la salida del cura Tuárez por el caso INA, que al fin y al cabo tiene que investigarse, ¿no? Pero no quiere investigar nadie. Mire usted que nadie quiere investigar el caso INA Papers. Nadie quiere investigar el arroz verde número 2, en la que había el aporte para la campaña electoral del señor licenciado Lenín Moreno y su binomio para el ingeniero Jorge Glass. Habían $800,000 que entregó la Secretaría Nacional de Inteligencia. Recuerde que allí había también 350,000 que dio la prefectura de Los Ríos, y me parece que del Senaín, perdón, allá hay un error, no es 800,000. 800,000 dio la prefectura de Manabí. Así es. Lo dirigía el prefecto Zambrano. Uh-huh. Y en esa época el Senaín, la Secretaría Nacional de Inteligencia, dio $1,500,000 para la campaña de Lenín Moreno, de acuerdo a la información que publicó Diario La Hora, y que algunos periodistas del país pues también hicieron alusión. Y el fantasma González, perdón. El fantasma Ángel Remigio González también se reunió con Lenín Moreno, eso lo dice Eduardo Mangas, y también aportó. Bueno, esa reunión entiendo que se llevó a cabo en Europa. Sí, señor. Antes de empezar la campaña aquí en América. Exactamente. Pero a ver, allá hay muchas cosas que nadie quiere investigar, pues. Y es que no van a investigar porque todo está controlado. Mire, no es cierto de que aquí en el país se ha descorreizado, eso es mentira. En el Ecuador sigue funcionando absolutamente todo lo que significó el correísmo. Los funcionarios del correísmo siguen manejando la República. ¿Quién no sabe que la secretaria general jurídica de la presidencia, Joana Pesantes, el brazo derecho, recuerde usted el brazo derecho de Alexis Mera Giler, hágame la fineza, y ella es la secretaria general jurídica de la presidencia, ¿o no? En este instante, claro, Joana Pesantes. Absolutamente, pero perdóneme, todos los miembros, dígame qué ministro no era parte del correísmo, pues, quitando las dos cuotas que son del Partido Social Cristiano, Ministerio de Finanzas y Ministerio de Defensa, que todo el mundo sabe que esos espacios los designaba el Partido Social Cristiano, y entiendo que el vocero era Nebot. A ver, explíqueme cómo es que el arroz verde número 2, por ejemplo, ni siquiera el número 1. Acuérdese que con el arroz verde número 1 hubo el famoso caso, recuerde usted, de lo que se llama se llamó Sobornos 2012-2016. ¿Por qué no le llamaron 2012-2017? Porque tenía que entrar el dinero que estuvo en la campaña de Lenín Moreno y de Jorge Glass, pues. Pero eso no es lo que hicieron. Ahora alguna gente, claro, dice, en todo caso más vale que estén presos, aunque sea por este motivo. Bueno,
diríamos que tienen la lógica del viejo adagio que dice del lobo el pelo y del ahogado el sombrero. Es algo como que no haya nada, pero yo quisiera recordar algo. Pues miren, ¿cómo es que las empresas inversionistas que fueron las que dieron el dinero, las que fueron detectadas, y que dieron los 11.700.000 dólares para el delito de sobornos, que de paso quiero recordar, soborno no está en el Código Orgánico Integral Penal, ahí está cohecho, ¿no? Hay el delito de soborno, pero independientemente de eso yo quiero que recordemos lo siguiente. A ver, ¿por qué nadie quiere averiguar, y ninguna autoridad del Ecuador, ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial, ni fiscalía, ni nadie, por ejemplo, de la cantidad de dinero que a cambio del aporte del financiamiento de la campaña a favor del correísmo y de Rafael Correa, candidato a la presidencia antes? Quiero recordarles, dieron 3.196 millones de dólares. 3.196 millones de dólares. Hágame el favor, a ver, ¿por qué las empresas y montos que recibieron las empresas aportantes, y que lo publicó Diario La Hora del viernes 10 de mayo del 2019, y que son las siguientes? La empresa SK Engineering Construction de Corea del Sur, quiero recordar que recibió 718 millones de dólares. En contratos. La empresa Copeca de Ecuador, 682 millones de dólares. La empresa Odebrecht de Brasil recibió 625 millones de dólares. La empresa Sinohydro Corporation Limited de la China recibió 457 millones de dólares en obras y contratos. Habrá que ver cómo ganaron los concursos o declararon emergencia para darles en compensación esto. Y habrá que ver si no se repartieron los montos de los contratos bajo la mesa. En quinto lugar, recuerden la empresa China International Water Electric Corporation, la CWE de la China, que recibió 356 millones de dólares. La empresa Telconet del señor Tomislav Topic, quien es el más grande e intocable del país, y que nadie quiere averiguar cómo consiguieron financiamiento para el cable submarino desde Miami, dando las vueltas del Caribe hasta frente a la costa de costa ecuatoriana, hasta Punta Carnero. Nadie puede investigar eso, acuérdense, y no lo van a tratar de hacer. ¿Cómo es que, aparte quiero recordar de la empresa Telconet, es la que dio los datos, la que transmitió los datos en el proceso electoral del año 2017, cuando ganó alguien que se supone es socio del señor Tomislav Topic? Me estoy refiriendo a Mr. Vidrio, al señor Jorge, Glass Espinel. Glass Espinel. Y quiero recordar otra cosa adicional. Le dieron a Semaica del Ecuador 63 millones de dólares. ¿Cómo así les entregaron 3.196 millones de dólares a las empresas que dieron 11.700.000? Es decir, es lo que normalmente se dice, en aguja y se llevan reja. No hay los juicios. Y yo quiero de paso decir algo porque... Seguimos teniendo algún inconveniente con el teléfono. Vamos a buscar una solución. Sí, este tema nos va a seguir preocupando y nos sigue preocupando porque no se avanza en esta investigación. No alcanzamos a entender qué es lo que está pasando en esta investigación porque se tienen muy pocos datos y al final estos datos que son importantes de la cantidad de dinero que recibieron nos genera una complicación enorme porque no estamos resolviendo un problema, más bien estamos dejando que pase. Perfecto, no hay problema. Ya, no hay inconveniente. Ok, sí, lo vamos a hacer así. Tenemos algún inconveniente y eso tengo que decirlo porque a ratos nos sorprende y nos preocupa. Este día ya son varias ocasiones en que intentamos mantener un contacto con el señor doctor Diego Delgado y hemos tenido el inconveniente de que por celular es imposible. Y mire que es llamada, no es WhatsApp, no es nada de aquello. Y en llamada no debería haber inconveniente.
alcé ya el teléfono acá. No sé si... Sí, perfecto, doctor. Ya vamos a ver que me ayuden precisamente. Ya, ahora sí, doctor. Nos quedábamos justamente preguntándonos qué pasa con esta cantidad de dinero que recibieron estas empresas y por qué no se hacen ninguna verificación de cómo mismo está ese dinero, qué pasó con esas obras, se hicieron las obras, no se hicieron, qué fue lo que ocurrió. ¿Cómo es que ganaron justamente las empresas aportantes? Se aseguraron semejantes bocados, semejantes suculentos mordiscos justamente del erario público, 3.196 millones de dólares a las empresas que aportaron con 11.700.000, es realmente, pues, como decían en la colonia, poner aguja para llevarse la reja del arado, pues. Pero no es solo eso, nadie quiere investigar esto que salió en la prensa, en el diario La Hora, el viernes 10 de mayo del 2019. Hace más de un año nadie quiere investigar, absolutamente nadie. Todos se hacen los locos. Y además otra cosa adicional, pues. Recuerde que hay otros grandes juicios que tampoco nadie quiere seguir, pues. El caso, por ejemplo, de delincuencia organizada o de peculado o enriquecimiento ilícito. En el caso de la llamada repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que les ofrecieron la Sumitomo Chiyoda en 187 millones de dólares y luego dijeron que ya han gastado 2.369 millones de dólares hasta diciembre del 2016, 2.122 millones adicionales, y que ahora, para evitar que se investigue, están entregando la refinería de Esmeraldas desde el año 2020 al 2045 para que en 25 años nadie meta la mano en la empresa concesionada, y donde nadie quiere seguir los juicios, que entiendo alguna vez hay algunos informes de la Contraloría. Aquí el país se está cayendo en pedazos, se están robando, se están blindando, cambiaron leyes, desaparecieron delitos, tuvieron mayorías legislativas con fraude y quieren seguir en el baile. Pero ¿qué está pasando? Y la gente no reacciona, y las instituciones que deberían defender a la República de todos los espacios se hacen los locos. ¿Qué le está sucediendo? Es una verdadera tragedia, es un viacrucis para el pueblo y para la gente que comprende lo que acontece. ¿Cómo es que la refinería invisible del Aromo gastaron 1.528 millones de dólares? Óigame, no estoy hablando de $1 millón, que es bastante plata, ni de 10 millones, no estoy hablando de 30 o 50 millones de dólares, no, 1.528 millones de dólares, y no hay ni una pared. Y gastaron en estudios, solo en estudios, en planificación, en una cantidad de proyectos y de planificación que no han hecho nada, 507 millones de dólares, pues por favor. Y recuerde las denuncias de las mordidas, justamente de $4 por cada barril de exportación, de los 300,000 barriles diarios durante más de una década. Estamos hablando de 1.200.000 dólares diarios, en 365 días estamos hablando de 438 millones, pero quiero además yo aquí decir algo porque tiene relación con la ciudad de Ambato. En la ciudad de Ambato está preso el señor ingeniero Carlos Pareja Yanuseli, Capaya. El señor Carlos Pareja Yanuseli, para venir desde Estados Unidos y acogerse al beneficio de lo que significaría una colaboración eficaz que permite el Código Orgánico Integral Penal. La persona que ha participado en cualquier hecho de carácter, llamémoslo ilegal o injurídico o delictual, como quieran, pero si colabora, si participa, si da información, si colabora para que se sepa lo que ha sucedido, ¿qué es lo que pasa? Le tienen que dar la 10ª parte de la pena de prisión. Si debía estar 10 años preso, entonces debía él cumplir 1 año de prisión, nada más. Pero, y de lo que yo conozco, porque yo le escuché una entrevista al abogado en Radio Democracia en Quito, el señor abogado de Carlos Pareja Yanuseli dice que en materia petrolera
el señor Carlos Pareja Llanuselli, que está en huelga de hambre en Ambato, en la cárcel de Ambato, desde el día 3 de septiembre. Estamos prácticamente en 15 de octubre. Estamos hablando de 42 días de huelga de hambre. Yo creo que es un error que él haga la huelga de hambre porque hay gente a la que le interesaría que él se muera. A las mismas personas a las que evidentemente él podría colaborar con información, pero ¿por qué hace la huelga de hambre? Yo entiendo, es mi explicación, este ciudadano, en vez de que le den la 10ª parte en las condenas, él está con 32 años de prisión acumulada, 32 años. Y el señor economista Correa y el señor Glass y toda la plana mayor del correísmo no les ha pasado absolutamente nada porque ni siquiera hay juicio. Pero dijo el abogado otra cosa adicional que me llamó la atención. Dijo que había hecho una carta en la que él colaboraba y denunciaba cómo podían conseguir o ubicar 3,000 millones de dólares. Porque él fue presidente de Petroecuador, empresa pública. Y además de eso, recuerde que fue también ministro de Recursos Naturales No Renovables. Y él declaró desde Miami, y hay los videos que están en la televisión, en las redes, él denunció de que no se hacía un solo contrato, no se gastaba un solo dólar si no había la luz verde, la venia, el conocimiento directo o indirecto del economista Correa y sobre todo del señor ingeniero Jorge Glass de Espinel. Él lo denunció ahí en las redes. Incluso una declaración de esas la hizo desde Miami, justamente poniéndose ese aparato del, entiendo que se llama pues de la verdad. El detector Recordemos, de mentiras, sí. Y hay una cosa adicional, él viene al Ecuador a colaborar. En calidad de colaborador eficaz, le convencen que venga al Ecuador, viene al Ecuador y le encierran y no hay los juicios. Y lo que dice el abogado de él es lo siguiente. Él dice, este ciudadano, ¿sí?, de que de los 3,000 millones de dólares más, de los negociados que están en la hoja, en el escrito, en esta colaboración eficaz, que no quiere hacer caso a la Fiscalía desde hace años, no solamente en el actual periodo. Quiero recordar lo siguiente, me refiero al periodo del actual fiscal. Resulta que de los más de 3,000 millones, la única investigación que habían hecho era de 16 millones. Es decir, prácticamente la denuncia de los 3,000 millones nadie ha tocado. Pero dijo el abogado que le llamaba la atención otra cosa, que le habían pedido a él que si es posible conseguir la copia, deduciendo el abogado porque el original se habría perdido. Este señor, este ciudadano que quiere colaborar y que quiere acogerse al, a la colaboración eficaz, el ingeniero Carlos Pareja Llanuselli, lo que no está mal, la ley permite, el señor quiere colaborar, quiere dar la información de 3,000 millones de dólares de cómo se robaron y quiénes se robaron. Muy bien, señores, investiguen, pero en vez de investigar, no es que investigan, todo lo contrario, al único que le van poniendo penas y sentencias y acumulando los años de prisión es a este señor, que además yo entiendo que una de las razones por las que él decide salir de Miami y venir al Ecuador es porque le querían encausar, entiendo, a la señora madre que falleció ya y también a uno de los hijos. Entonces, presionado por las circunstancias, este señor se sube al avión, llega al Ecuador a la colaboración eficaz. ¿Qué colaboración eficaz? Pues señor, se queda preso 31, 32 años hasta el momento. O sea, resulta que el que quiso dar la colaboración eficaz puede acabar con 40 años y los verdaderos implicados sin un solo juicio en contra. Doctor, y lo más importante que hay que contarle a la gente es que Capaya vino a cantar, pues, a decir lo que estaba pasando. Y nadie, ni fiscales, ni abogados, y obviamente los medios de comunicación no tenemos acceso a él. Nos quedamos pensando y preocupados, y bueno, ¿y cuándo le van a escuchar cantar a Capaya? ¿Cuándo le vamos a escuchar declarar todo lo que él sabe, que nadie quiere oír, parece? O por lo menos las autoridades no quieren saber nada. Recordemos algo. Cuando el señor Carlos Pareja Llanuselli, el ingeniero, quiso dar la declaración desde Miami,
Galo Chiriboga, que era el fiscal en esa época, dijo que no, que eso no era permitido, que eso no era legal. Y no le permitieron que la declaración de Carlos Pareja Yanuseli llegue al Ecuador. Y en cambio, para la declaración del economista Rafael Correa, allí sí dijeron que no hay problema, que no hay inconveniente, y que vaya al consulado allá pues en la capital de Bélgica, en Bruselas, y que haga la declaración que no hay ningún problema para él. Mire usted, así han manejado, pero además hay una cosa, yo entiendo de que habrían motivos para analizar, para juzgar, y a lo mejor incluso detenerles pues algunas de estas personalidades. Recuerde usted de que hubo la denuncia de cómo se le robaron, porque es el término exacto, una casa que entiendo ponían en 200, 400 mil dólares y que ahora dicen que vale más de 2 millones de dólares. Se acordará una casa de una pareja de alemanes. Así ¿Se es. debe acordar? Y resulta de que no pasa nada. Y cuando el caso, por ejemplo, de estos otros hechos que debían ser aclarados para que no queden en la impunidad, es obvio que le deberían haber seguido juicio o no al señor doctor Galo Chiriboga Zambrano, que además entiendo que es pariente del presidente Rafael Correa y era su abogado en varios casos, como el país lo sabe perfectamente. Debía o no, a lo mejor, y no solo él, sino el que le sustituyó también en la fiscalía, porque allí tendrían que haberle analizado el artículo 42 pues del Código Orgánico Integral Penal sobre los autores de cualquier delito, donde dice que responderán como autores las personas que, dice, incurran en alguna de las siguientes modalidades. Numeral 1, autoría directa. Literal B, quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo. Se ha cometido delito de peculado. Deberían los culpables estar presos, enjuiciados y con sentencia, pero los que impidieron que exista el juicio, los que bloquearon las declaraciones que se podían haber hecho desde la ciudad de Miami no lo hicieron, los que han brindado toda la impunidad total para este robo terrible al extremo que le llevan a la huelga de hambre a este otro ciudadano, que yo creo que allí en Ambato deberían intentar convencerle que es un error hacer una huelga de hambre, porque eso podría tener daños no solo en la salud, irreversibles. Se necesita los testigos. ¿Para qué van a ser útiles, los difuntos? Ellos ya no declaran. Cuando había alguien que sabía demasiado, recuerden ustedes en la biografía de Alfonso Capone, Al Capone, el jefe de los grupos de la mafia de la Mano Negra, en Chicago, él mismo mandaba matar al testigo para que no hable, y decía que el mejor testigo es el testigo muerto. Yo pienso que es una equivocación lamentable asumir una huelga de hambre, donde además es notorio que no quieren atenderle, pues, no quieren atenderle para que se muera, por favor, y luego con el criterio de que dice que le han ido a atender, a lo mejor le ponen alguna vacuna, alguna inyección, alguna cosa. A mí me parece que es una situación muy lamentable, pero que en la ciudad de Ambato alguien debería apersonarse, alguna congregación religiosa, algún grupo cívico, alguien tiene que tomar cartas en el asunto y lamentar de que las autoridades no van a hacer nada, porque también a las autoridades les interesa que haya la impunidad, y lo que quieren elegir es a un nuevo presidente que le dé impunidad a los que antes ya gozaron de impunidad. Doctor. Y recuerdo lo que dice el artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal, que dice no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo. ¿Quiénes son los que están regalando y regalaron impunidad absoluta a los que se llevaron el dinero que de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y la Organización de Cooperación Económica de la Unión Europea calculan que son 70,000 millones de dólares? Y eso es importante reiterar aquello. Pero lo que usted acaba de decir, quienes no evitan un hecho que es importante, prácticamente lo ocasionan. En este instante, quienes no evitan la huelga de hambre van a ser los responsables de lo que le pase a Capaya, pues. Si Capaya muere en manos del Estado, pues. El problema es que eso mismo quieren. Por lo tanto, está cometiendo un error el señor Carlos Pareja Yanuseli.
porque él no debería morirse, pues sin declarar, cuando menos. Resulta que es notorio de que todo el sistema político, jurídico del Ecuador está al servicio y el encubrimiento de los que se robaron la plata. Por eso es que él, que viene a colaborar eficazmente, está este momento, no lo olvide, con una pena ya acumulada de 32 años. Mientras el expresidente y los que dirigieron el Ministerio de Recursos Naturales cuando hubo el problema de las refinerías y cuando ha habido el problema de la construcción de las hidroeléctricas con sobreprecio y cuando ha habido de todo, ellos no tienen los juicios. El único juicio que han tenido es justamente el sobornos y los otros juicios, pues ¿por qué no dicen nada? ¿Por qué no se investiga el verdadero valor del proyecto Chorrillo Monteverde, que valía 93 millones de dólares y que luego dijeron que ha valido 600 millones, 503 millones de dólares de diferencia? ¿Por qué no existe poder en el mundo para investigar el financiamiento del cable submarino? Pues a mí me parece que el pueblo ecuatoriano tiene que abrir los ojos. No Doctor, puede la gente dejarse engañar con tanta facilidad. hay que reiterar algunos temas. El propio Carlos Vaca Mancheno, luego de que se sancionó a Glass, de que se dio la sentencia, él anunció otros juicios por peculado, enriquecimiento ilícito y testaferrismo. Y anunció varios otros más, con muchos delitos. Y no hay ningún otro juicio que se le siga a Glass. El arroz verde, pero que ya había empezado. ¿Y los juicios por enriquecimiento ilícito? O sea, usted decía hace un momento que había que seguirle juicio al señor Chiriboga, Galo Chiriboga, pero claro que sí, y no solo por esto, no solo por la casa Hacienda que se quedó, sino por 5,000 millones de dólares, que es lo que el país perdió con el campo petrolero Palo Azul, que él lo manejó a gusto y satisfacción, perjudicando en 5,000 millones de dólares al Estado. Recuerde usted que el señor Alviar, fiscal subrogante, estaba investigando el caso. Lastimosamente le pusieron a Chiriboga como fiscal titular y tuvo que guardarse el caso y desaparecer el caso. Y uno termina preguntándose qué pasó. Y Carlos Vaca Mancheno, reitero, fue a Brasil. Y Carlos Vaca Mancheno desapareció papeles y documentos de colaboración que venían tanto de Brasil cuanto de Estados Unidos. Es decir, aquí hay clarísima responsabilidad, pero no hay nada que se haga, pues. Hay algunas cosas que hay que analizar. Recuerde usted que fueron justamente a Brasil, dizque a contratar un estudio jurídico para que le den información del caso Odebrecht. Viajó el doctor, el secretario general de la presidencia. Entiendo que contrataron a un estudio jurídico, entiendo que era Tocini Freire de Brasil, para que les den la información rapidísimo. Resulta que nunca dieron ninguna información. Yo he tenido la suposición, digamos, mi pensamiento, cuando recién fueron dije, no van a pedir que les den información. Yo tengo la impresión que están viajando a Brasil para tener un estudio jurídico que hable con los abogados de los que estaban declarando justamente para acogerse a una figura similar a la de la colaboración eficaz en el Ecuador para que les rebajen las penas. Y entiendo que les podrían haber dado tranquilamente a quien quiera de esos otros testigos, te doy 200,000 o 500,000 si tú no nombras a esta persona, a estotra y estotra y estotra del Ecuador, no nombres. Si no nombras, te damos tanto. ¿Por qué no existe ni siquiera la copia del contrato con el estudio jurídico Tocini Freire de Brasil, que lo pidió la Comisión Nacional Anticorrupción cuando presidía el economista Jorge Rodríguez Torres? Hágame el favor. ¿Por qué? ¿Por qué no existe ningún tipo de acción que se siguió? Porque mandaron los documentos en portugués y el señor doctor Galo Chiriboga dijo de que como han venido en otro idioma, mandó a devolver como si en el Ecuador nadie supiera el portugués. Pues por favor, aquí en el Ecuador siguen exactamente tapándose los unos a los otros. ¿Quién le eligió presidente de la República sin los votos suficientes? Acuérdese al señor licenciado Lenín Moreno. Dígame si eso no es cierto de que no le han hecho
devolver un solo centavo, ni un centavo al señor economista Rafael Correa, y a nadie absolutamente de la plana mayor de la llamada revolución ciudadana. Es decir, aquí en el Ecuador lo que ha pasado es algo extremadamente grave, muy grave. Y yo pienso de que en esta perspectiva el pueblo ecuatoriano tiene que meditar y tiene que reflexionar lo que ha pasado, porque además hay una cosa que es notoria: están manipulando las estadísticas y las encuestas para tratar de hacerle creer al país que los únicos que tienen posibilidad de ganar la presidencia es el propio señor Arauz, por un lado, y por otro el que tendría chance de ganar es el señor candidato Guillermo Lasso. Y la gente tiene que acordarse que ni Guillermo Lasso ni el otro candidato, el otro dirigente social cristiano, que era justamente Jaime Nebot, nunca plantearon la derogatoria de las leyes, recuerde usted, del correísmo. ¿Cómo es que si es que Correa dice que era de izquierda, que es comunista, una cantidad de disparates que dijeron? Sin embargo, los que más defienden las leyes de Correa es el señor Guillermo Lasso y el señor Jaime Nebot. ¿En qué quedamos, pues? ¿Por qué están defendiendo las leyes de Correa si Correa, según ellos mismos decían, es de izquierda? A ver, ¿por qué? Y además otra cosa, ¿por qué ahora están en este empeño frenético justamente de hacer aparecer de que los únicos que tienen opción son los que serían los mejores encubridores de los negociados? El señor Arauz, que no fue inscrito legalmente, lo que ya es un procedimiento fraudulento. Este es un tema gravísimo, porque usted lo acaba de decir, procedimiento fraudulento, el señor no presenta su cédula, presenta la de un amigo, el señor no presenta la papeleta de votación, presenta la del papá. Y además, el candidato a vicepresidente por Sociedad Patriótica, el señor David Norero, lo acaba de acusar, dice que el señor no votó, que nunca votó, y que en vez de pagar los $38.20 de multa, decidió presentar una papeleta que debe ser falsa, una papeleta de votación porque el señor no ha votado. Y entonces, con todos estos datos, ¿puede ser candidato? Están calificando, pues. ¿Quién le está calificando? Es lo que hay que preguntarse. Le está calificando la mayoría correísta social cristiana. Allí tienen ellos los 3 votos. Entonces yo creo que la gente tiene que caer en cuenta lo que está significando aquello. El día de hoy me parece que hay incluso un artículo en el Diario Expreso de Guayaquil, ¿sí? En la que se denuncia justamente lo que esto entraña desde el punto de vista legal, pues. Recuerde usted, hay un artículo que entiendo que es de Roberto López. Él recuerda lo que dice el artículo 212 del COI, y allí dice la suplantación de identidad. La persona que de cualquier forma suplante la identidad de otra para obtener un beneficio para sí o para tercero, que es lo que tiene una pena de prisión de 1 a 3 años. Utilizar una cédula falsa para favorecerse a sí mismo e inscribirse es o no delito. Claro. ¿Por qué a un señor que ha presentado una cédula falsa en Loja le han detenido? Él pregunta, ¿sí? ¿Y por qué en cambio aquí no pasa nada? Y además hace otra relación adicional, pues, lo que dice el artículo 2, el numeral 2 del artículo 83 de la Constitución, que es obligación no mentir. Él va llevando la documentación que no le corresponde, porque el CNE no dice nada. Pero además él se refiere al artículo 227 del Código Orgánico Integral Penal, la omisión de denuncia. La persona que que en calidad de servidora o servidor público y en función de su cargo conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Pregunto, los señores de la mayoría del Consejo Nacional Electoral, ¿son o no ellos los que están cometiendo esta omisión de denuncia? Claro. Pero por supuesto, eso no es esta impunidad. Pero además tenemos que mirar cómo todo es una algazara, esto es una cháchara. Este proceso electoral realmente es algo inconcebible.
aceptan a Rafael Correa, que estaba con sentencia ejecutoriada, pero hacen un reclamo, que yo no digo que está mal. Al señor Salcedo Bonilla le han inscrito. El señor Salcedo Bonilla, entiendo que es primo de la ex gobernadora del Guayas, de la señora Viviana Bonilla, que entiendo era gobernadora en el año 2012, cuando empiezan los contratos del señor Salcedo en el gobierno de Rafael Correa. Pero ¿por qué no dicen nada de que Correa se fue a pretender inscribir cuando ya tenía la sentencia de 8 años, por ejemplo? ¿Por qué aceptan, por ejemplo, y no sucede nada cuando están reconociendo que hubo un trueque de un partido político a cambio de que no le enjuicien a una autoridad del Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo es que entregaron agencias de tránsito a cambio de que, por ejemplo, no le responsabilicen o no le hagan responder por determinadas posibilidades a la mayoría justamente del Consejo Nacional Electoral? Pues, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es que dan paso a candidatos que están sustituyendo a quienes nunca fueron candidatos? ¿El señor Correa fue candidato a la vicepresidencia? No, nunca, porque nunca pudo estar en el Ecuador, porque él mismo mandó establecer una norma reglamentaria que dice que si no están en el Ecuador, no pueden inscribirse, porque esa es una, una gestión personalísima, en la que no puede ser ninguna persona, pues, sencillamente, reemplazada, sustituida por nadie. Eso lo hicieron para evitar que sea candidato Abdalá Bucaram en el año 2013, pero ahora le están aplicando justamente a él. Pero además otro hecho importante, resulta que ningún ciudadano puede hacer ninguna observación, sino solamente los sujetos políticos, es decir, ¿quién? Los partidos que estén con legalización. El resto de ecuatorianos somos de segundo o tercer orden. Entonces, a mi modo de ver, yo veo que aquí esto es una cháchara, esto es una algazara. Señores, ¿por qué no quieren publicar? Le pedimos desde el 28 de mayo al Consejo Nacional Electoral, publiquen por favor los nombres y apellidos de los supuestos afiliados y militantes de las 283 organizaciones, partidos o movimientos políticos del Ecuador. Háganos el favor, dennos los nombres de los que supuestamente se han afiliado. Deben haber 12 millones de afiliados, solo en los 23 partidos y movimientos nacionales. Quiero recordar que allí, solamente allí, ya se encuentran una cantidad de 4.600.000, pero y el resto de los afiliados de las 260 organizaciones restantes, ¿cómo? ¿De qué manera se determina aquello? A ver, ¿de qué forma? Tengan la gentileza de explicarnos. Y esto evidentemente está evidenciando que aquí nada es serio, ni siquiera la legalización de los partidos, nada absolutamente. Y entonces el pueblo ecuatoriano tiene derecho pues a reclamar. ¿Qué pasaría el momento que se descubre que de los 12 millones de afiliados, a lo mejor nadie está afiliado, sino como tienen los bancos de las firmas, de las rúbricas, de las huellas dactilares, con eso legalizaron justamente a todos los partidos que quisieron? Es más, si es que tuvieron que pagar para legalizar, ¿cómo podrían compensar el dinero que dieron, si acaso esa es la circunstancia? Por decir algo, dieron 500.000 para que haya un partido legal. El momento que participa en las contiendas políticas, entonces le dan más dinero. Por cada candidato presidencial le dan dinero. Por las listas le dan dinero. Y si hace alianza le dan un 25% más. Entonces aquí las cosas tienen que ser adecuadamente esclarecidas. Pero es que eso no quieren. Ese no es el empeño. En eso no están caminando como corresponde. No sé si de esa manera aclaramos las cosas de lo que está sucediendo lamentablemente en nuestro querido Ecuador. Lo que usted dice, esto es una algazara y este es un tema que nos preocupa enormemente. Pero ¿qué podemos hacer cuando nadie quiere actuar? Cuando todo el mundo tiene miedo en este instante de destituir, por ejemplo, a la señora Tamaín que está ilegalmente. Y ese es uno de los problemas. Lastimosamente parece no avanzamos a hacer nada más. Doctor, el tiempo suyo está concluyendo y eso es lo que nos preocupa.
hay una invitación para un programa de Zoom a las 7 de la noche y en realidad un poquito antes me dijeron que entre al contacto, pero yo quisiera aquí hacer dos reflexiones. ¿Sabe por qué, a mi modo de ver, no pueden hacer nada respecto a algunos vocales del Consejo Nacional Electoral? Porque a lo mejor obtuvieron la legalización pues con algún procedimiento que no era la verdadera recogida de firmas, pues. Encienden rabo de paja, pienso como una posibilidad. A ver, ¿qué sucedería si es que algún partido hace un reclamo y la señora le dice, aquí tengo yo la lista de sus afiliados y le voy a publicar? Entonces, ¿todo el mundo está callado o no? Claro. Están calladitos. Nadie habla. ¿Por qué nadie habla? Nadie habla porque sencillamente tienen recelo. ¿Por qué no piden que se publiquen los nombres? A ver, ¿qué va a pasar el momento que se demuestra que todo es una farsa? Y que incluso la propia elección del presidente de la República se lo hizo con fraude. ¿Puede llamarse presidente el que gana una elección sin los votos? Pregunto. No. ¿Es presidente o es dictador? A ver, es decir, aquí no quieren decir las cosas por su nombre. ¿Hubo o no un fraude electoral en el Ecuador? Claro. Además hay una cosa que es evidente. ¿Necesitan o no mayorías legislativas para aprobar las leyes que ya están comprometidos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial? Se han comprometido a hacer reformas laborales, pero necesitan reformar la Constitución si les van a quitar derechos de estabilidad a los trabajadores. Necesitan, por lo tanto, 2/3 de los miembros de la Asamblea Nacional. Y si van a poner impuestos y se van a, además, hacer otro tipo de reformas de carácter legal, entonces las necesidades de esa mayoría les lleva a ¿qué cosa? A que tengan que designar o proclamar, incluso a lo mejor a quienes no son electos, como ha pasado en los procesos electorales anteriores. El gobierno que no es elegido, que no es designado limpiamente, no es un gobierno democrático, pues es una dictadura. La dictadura es el régimen del que se encarama sobre la sociedad al margen de la voluntad popular. Por favor, leamos lo que dice el primer artículo de la Constitución vigente. La soberanía radica en el pueblo cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Norma jurídica burlada en forma escandalosa. Todas las concesiones que haga un régimen ilegítimo deben ser declaradas nulas, de ningún valor jurídico. Pues señores, ¿qué estamos esperando? ¿Cómo es que hay procesos electorales en la que está inflado el número de ecuatorianos de hasta el 15% del total del padrón electoral? ¿Cómo es que hay sistemas electrónicos trucados con la que fácilmente un candidato que tiene un 1, 2 o 3% puede aparecer con más del 35 o 40%, y alguien que tenga 40, 50% le pueden poner 1, 2, 3 o 4%, porque pueden manipular el sistema electrónico, pues? ¿Por qué creen de que no acepta esto Alemania, Japón, Holanda, por ejemplo? Y recordemos que incluso el propio señor secretario del licenciado Lenín Moreno, y lo hemos dicho en algún otro programa, el doctor Eduardo Mangas, esposo de María Fernández Espinosa, él textualmente dice, perdimos la primera vuelta y perdimos la segunda vuelta también. Eso no fue ganado. ¿Qué significa eso? Que no fue elegido, pues. Y ahora están en otro fraude en marcha. Es evidente, aceptar candidatos y binomios presidenciales violando la ley es fraude. Reconocer partidos políticos a cambio de evitar un juicio político a una autoridad del CNE es fraude. Entregar agencias de tránsito a cambio de exoneración de responsabilidades es fraude. Manipular datos falsos de encuestadoras comprometidas para preparar ideológica, mental y políticamente para futuros resultados tramposos que no representan la voluntad popular es fraude. Disponer de 2 de los 5 vocales que están violando el artículo 210, inciso segundo de la Constitución, que dice que no puede haber reelección para los vocales del CNE, es anular y llenar de ilegitimidad todo el proceso electoral del 2021, al igual que lo que fue el del 2019. Es la hora de parar, pues, esta verdadera, es una trinca, una mafia fascista. Hay que sacarle, pues, el golpe de Estado parlamentario ha sido siempre la metodología que usó Mussolini,
y recordemos, Adolfo Hitler en la Alemania nazi, para quedarse en el poder aquí, se cogieron las mayorías legislativas y han hecho con las leyes lo que les da la gana, y no rinden cuentas a nadie, se llevan la plata y no pasa nada, y aquí alguna gente que tiene autoridad a todo nivel y que debería reaccionar no lo hace, en conducta cómplice. Me parece increíble. En todo caso, yo le agradezco mucho, señor periodista, a usted y al medio de comunicación que representa, por la bondad que han tenido de darnos esta participación. Y queremos expresar nuestra disponibilidad para el día jueves próximo, compensar los minutos que ahora, lamentablemente por este cruce de un horario, tenemos que atender, digamos, también a este otro compromiso. Le agradecemos muchísimo, señor periodista, y agradecemos la atención y la sintonía de los señores radio oyentes del centro del país sobre todo, pero les pediría que además realmente analicen lo que está pasando en torno de la huelga de hambre a la que hemos hecho relación y que han empezado el 3 de septiembre y que mucha gente en el país ni siquiera se ha enterado. Y ese es un tema en el que nos comprometemos. Con mucho gusto, doctor. Muchas gracias. Placer escucharle. Era el doctor Diego Delgado Jara a través de Colosal. La que sí le dice la verdad. Nos quedamos pensando en algunos de los temas de los que hemos hablado. O sea, necesitamos cambiar. La política no puede manejar la conciencia de los ecuatorianos. No podemos nosotros elegir un presidente y que quien cuenta los votos proclame a otro totalmente